Bienvenidas y bienvenidos a Sueños y Realidades, donde soñar es una realidad y la realidad es mera ficción. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo para esta hora de la tarde? Espero y esté disfrutando de hoy, hoy que es día mitad de semana y que por supuesto ya se antoja para partir hacia un fin de semana y desde luego vamos avanzando en lo que queda de este año, pues también vamos avanzando con bastantes situaciones. ¿Qué le parece si empezamos a platicar usted y yo y nuestro amigo que hoy nos acompaña? Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación otra vez aquí, Dando lata. compartiendo micrófonos contigo. Sí, Sí, muchas gracias. vamos a darle lata, ¿no? Un ratito a audiencia. Así es que, pues, nada, vamos a platicar un poquito sobre algo que pasó allá en Somalia. Sí, este fin de semana hubo un atentado terrorista donde un grupo de simpatizantes de Al Qaeda tomaron un hotel de la cadena Hyatt, sí, un hotel de lujo, donde hubo alrededor de 20 muertos y como unos 20 heridos. Según se dice que los terroristas ingresaron a este hotel y hicieron detonar dos coches bomba y se atrincheraron junto con rehenes. Por supuesto, las autoridades gubernamentales quisieron entrar y pues tristemente no lo lograron hasta 30 horas después, dejando como resultado pues ahora sí, este escenario trágico y triste de 20 muertos y como unos 20 heridos después de 30 horas de enfrentamientos con este grupo terrorista, sí, afín a Al Qaeda. Y bueno, Sergio, te platico que han pasado ya 6 meses de la invasión de Ucrania y por parte de Rusia, pero fíjate que Ucrania hoy cumple, pues está de manteles largos a pesar de los pesares, porque hoy cumple 31 años de su independencia. Hoy Ucrania tiene esa ventaja de ser un país nuevo, pero tener esta celebración dentro de la tragedia, pues bueno, Ucrania tuvo esta celebración con un desfile y una ceremonia en pro de los soldados caídos a raíz de la invasión que ha ocasionado Rusia. Pues bueno, esta celebración estuvo acompañada de pues tanques destruidos ahí en esa ceremonia, tanques rusos destruidos. Zelensky, presidente de Rusia, dice que pues Ucrania será un país libre y que seguirá adelante. ¿Cómo ves con esta historia? Pues desafortunados el hecho de que estén ahora en este momento en guerra, ¿verdad? Pero pues sí estuvieron ahí. No dejaron pasar el día, porque claro que es una fecha muy importante para cualquier país. Y más si ellos están cruzando ahorita por este lamentable hecho que es la guerra contra Rusia, pues tendrían que celebrarlo, ¿verdad? Para que sus mismos soldados pues tengan La la motivación, ¿no? motivación, Sí, exactamente. claro, la motivación. Y es que sí, fíjate que sí, y qué valor, porque también hay que recordar que el fin de semana fue asesinada la hija de uno de los más fervientes seguidores y parte del equipo de Vladimir Putin con un coche bomba o unos explosivos pues en una camioneta. Se dice que el atentado iba en contra de este hombre que es parte de los hombres muy cercanos a Vladimir Putin, pero al final no abordó el vehículo y lo abordó su hija y tristemente pues murió la hija de este hombre. Aquí el presidente ruso quiso aprovechar, mandar las fuerzas, ahora sí, las élites del ejército hacia Ucrania con el sobretexto de que habían sido los ucranianos que habían atentado contra esta chica, hija de uno de los hombres más cercanos de Vladimir Putin. Pero, oh la sorpresa, fíjate, Sergio, que este atentado ya se reivindicó y es un grupo que se llama Ejército Republicano en contra del presidente ruso Vladimir Putin y que está dentro de Rusia, o sea que los ucranianos no tuvieron ni siquiera que ver. Entonces fue un ataque ahí de ellos mismos. Sus...
internos realmente, ¿no? de sus internos y gente que no quiere propiamente que Vladimir Putin siga en el poder desde hace tiempo, ¿no? Pues es que ya tiene tantos años ahí que ha de haber dos, tres que les caiga hasta mal, ¿no? Ya. No, y la forma en que ha gobernado, ¿no? Una forma muy radical y muy autoritaria. Y desde luego, pues, hay muchos ofendidos, ¿no? A lo largo de 22, 23 años que tiene, pues ya es demasiado lo que ha hecho este hombre en contra de su misma población. Y también pues hay que recordar, ¿no? Las broncas que trae Rusia con los Balcanes, con ahora sí con los chechenos, con el Cáucaso y otras regiones que ha querido adherir a la fuerza. Pues bueno, vamos a platicar de algo bueno. Fíjate, Sergio, que ya, pues, ya es que la gasolina está muy cara y el diésel ni se diga. Pues próximamente Alemania ya lo está haciendo, ha implementado un tren que no jala ni con gasolina ni con petróleo, ya ni siquiera con diésel, jala con hidrógeno. Este proyecto ya está en marcha y son 14 trenes que van a recorrer 4 ciudades en Alemania y esto con la finalidad de reducir lo que es la contaminación. ¿Cómo será este asunto de que funcionen con hidrógeno? ¿Será más rápido? ¿Será...? Pues por lo menos sabemos que es más limpio, ¿verdad? Y que Ya que es mucha ganancia, ¿no? sí, ya los hidrocarburos ya realmente tenemos que irlos dejando de lado porque la contaminación cada día está peor. Sí, Tanto las empresas como nosotros mismos, pues no cuidamos el planeta. ¿Para qué nos hacemos locos, la verdad? sí, que aparte es algo que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que ir avanzando en esta historia de ir limpiando nuestro planeta porque al final de cuentas es nuestra casa. Y bueno, vamos a platicar también de otra cosa que para aquellos estudiantes de la Unión Americana, pues sale el presidente Joe Biden a decir que va a otorgar incentivos a los estudiantes que ya terminaron su carrera o que están en ella pero que todavía tienen este adeudo. Hay que recordar que en Estados Unidos pues la universidad es cara y en su mayoría son privadas o así se pagan. Bueno, pues muchos estudiantes acuden a préstamos para poder lograr terminar sus carreras. El presidente norteamericano ha dicho que habrá incentivos y hasta con donaciones a personas que ganen menos de $125,000 y se les dará un incentivo también de $10,000. Pues esta medida va a beneficiar, fíjate nada más, Sergio, ¿eh? ¿Cuántas personas va a beneficiar? A 43 millones de estudiantes. O sea, no es un número nada despreciable. No, y todos sabemos que en Estados Unidos es muy caro El estudio. estudiar. Sí. Sí. De hecho, pues ya es que a los fifís les gusta ir nada más allá a estudiar. Y Por sí. eso te digo todo. No cualquiera puede ir a estudiar. No, y pagar una universidad menos, ¿no? De ese tamaño. Pero bueno, oye, pues fíjate que sí, pues ya les fue bien, porque también les va a tocar parte del beneficio, entonces. Sí, pues ya. Ya es algo bueno. Y bueno, siguiendo con las notas internacionales, pues hoy el sucesor o el que está ahorita en la silla de San Pedro, el Papa Francisco, ha dicho que está un poco triste por la locura de los que ocasionan la guerra, que son muchos. Dice que la guerra es una locura y que debería de no existir y debería de ser algo que quedara en el pasado. Entonces ha dicho el Papa Francisco que espera y estas personas salgan de su ambición y locura para generar mejores, ahora sí, mejores formas de vida y mejores situaciones que no nos lleven a la catástrofe, que es algo que no queremos los seres humanos. Y sí, eso... Pues ya ves que bien dicen que el poder es Pues enferma. O sea, es algo enfermizo. sí, sí, enferma Y las guerras más que dinero a veces es el poder nada más. El demostrar que un país puede sobre otro o que realmente quiere sobresalir nada más ahí haciendo sus guerras, haciendo sus matanzas. y fíjate que tienes razón, ¿eh? Porque mucha gente pensaría que hoy las guerras son un negocio y no lo son.
porque ya todo está inventado. Antes las guerras se hacían porque había que generar nuevas, ahora sí, nuevas situaciones económicas. Pues se inventaban, por ejemplo, los tanques, las armas químicas, aviones, pero ya no se inventan esas cosas, ya están. Entonces sí tienes razón con eso que dices de que ya es mera cuestión de ver quién puede más o, en este caso, gente que está enferma de poder y no tanto dinero. Lo que sí es que generan muchas broncas, ¿no? Y lo estamos viendo. Generan recesión económica, generan, pues, ahora sí, una alza en los precios a nivel internacional y local. Y hablando de precios, Sergio, vamos a hablar de allá en la tierra azteca, allá donde manda, sí, donde manda el dios Tlaloc. Pues resulta que los precios, hoy el INEGI ha publicado que la inflación está a un 10% en el mes de agosto. O sea, hace que Cada subimos. vez más alta esa inflación. Y sí, y fíjate que subimos de esta quincena, ¿eh? Es esta quincena de... Porque la quincena pasada no habíamos llegado al 10%. Pues bueno, ya llegamos a una inflación más alta. La pregunta sería, ¿el 10% es mucho? Vamos a ponerlo así, Sergio, ¿será mucho en cuanto a inflación o es poco? Desde tu perspectiva. Pues que mira, si vemos una perspectiva real, ¿verdad? Ajá. Tú dices 8%, no, pues van a subir 8% un pan, ¿qué tanto es? El Pues, problema que nosotros como ciudadanos lo percibimos de que le suben a la gasolina y hay que rescatar ese poquito de la gasolina, ese poquito de la harina, ese poquito del agua, ese poquito de todo. Y al consumidor, ya ese 8% realmente se convirtió en un 20, un 25%. Y es donde realmente cala ahí, ya como ciudadanía, de que pues, los precios se elevan machine. y que los pobres se vuelven más pobres. Así es. Sí, entonces sí es algo... Me llama la atención porque a la vez es un número bajo, pero sí, tienes razón en lo que dices. Se le va agregando todos esos pequeños De hecho, porcentajes. estaba leyendo hace rato que este año se celebró, bueno, no se celebró, se llevó a cabo ya el 10º aniversario de que salía el primer billete de 1,000 pesos, Hace 10 años. hace 10 años. Y lo que nosotros podemos comprar con un billete de 1,000 pesos, en la actualidad equivale como si tuviéramos un billete de 400 pesos, nada más. O O sea, sea, de que le 600 pesos. cayó 600 pesos en el Hijo. consumo así de que vas al supermercado y ya Ajá. no puedes comprarte nada. Y sí, cada vez. Pero esta inflación es la más alta en 22 años. Entonces, Oye, pero ¿será nomás aquí en el gobierno mexicano? ¿O será a nivel nacional o mundial? no, la inflación es a nivel mundial y la inflación tiene que ver con estos asuntos de la pandemia, tiene que ver con estos asuntos de la guerra y tiene que ver con estos asuntos también de que no nos hemos recuperado de crisis como la crisis de los contenedores, la crisis de los chips para los autos. Entonces hay muchas cosas que han ocasionado y esto es a nivel mundial, claro. ¿Cómo se va haciendo la cadenita de que al último el consumidor de la tiendita de la esquina es el que paga los platos rotos, ¿verdad? Sí, sí. No, y otra cosa, Sergio, que parece que Ucrania está muy lejos. Pero mira, qué tan conectado está el mundo que nosotros sufrimos los embates de la harina, por ejemplo. Ucrania es el país que más trigo sembraba en el mundo y hoy con esta guerra, pues lógicamente la harina subió demasiado. El trigo, pues, ¿va? Entonces, así de conectados estamos. Y bueno, vamos a platicar también de otra cosa que ha estado sucediendo. Eh, bueno, platicábamos de un asunto que empezó desde el viernes en la tarde, ¿no, Sergio? O viernes, el jueves, me parece, del señor ex procurador Jesús Murillo Caram, Sí, que que el 18 de agosto, fíjate, al 18. el presidente AMLO, el presidente Andrés Manuel, puso como crimen de Estado el asesinato, digamos así, ¿verdad? La desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa, De los 43. en los Sí. 43.
Y este hombre, Jesús Murillo Caram, el ex procurador de la República, que fue el que le tocó en su momento ser el procurador, ¿verdad? Ajá, el encargado de la justicia. Que dijo ahí, según esto, su verdad histórica, pues ya fue puesto en disposición bajo un juez para ver si lo vinculan o no a este crimen. Entonces ya está en prisión por lo pronto. Sí, sí, por lo pronto ya está ahí bajo Declarando. resguardo. Pues, De hecho, el día de hoy ajá. está en audiencia. De hecho, me imagino que todavía no va a terminar. No, pues si la audiencia pasada fue como de 12 horas, 13 horas, y esta audiencia empezó a las 9 de la mañana, todavía han de seguir por ahí porque se dice que llegaron muchos personas, pues, y bueno, gente del equipo de la defensa de Murillo Karam con bastantes documentos y cajas de... Llegaron en cajas y en maletas con documentos para negar, ¿va? Todo lo sucedido. Sí, pues por así, para ayudarle a su defendido, ¿no? Al ex procurador. Y la situación con Murillo Karam es que se espera que se dé una resolución hoy porque hay varios factores. Se le dicta prisión preventiva por este asunto de que hay que recordar que Murillo Karam fue gobernador de Hidalgo y hay que recordar que Murillo Karam también fue ex procurador y tiene unas 6 propiedades en México y alguna otra parte del país y fuera del país también. Y aparte tiene unos 85 millones en pues, dinero líquido, vamos a decirlo así, en sus cuentas. Entonces la autoridad le dicta prisión porque era muy probable que se diera la fuga, como se han dado muchos, ¿no? Por este asunto de Murillo Karam, porque hay que recordar que también uno de sus subordinados está prófugo de la justicia por este asunto de Murillo Karam, que se le acusa de tortura. Tomás Cerón, quien era director de en aquel entonces, o era de los segundos de a bordo de Murillo Karam, que muchas de las confesiones que obtuvieron en aquellos días, pues fueron confesiones bajo tortura. Y bueno, Murillo Karam corría esa suerte de irse también a Israel, donde está el hoy prófugo Tomás Cerón, quien era parte cercano del equipo de Murillo Karam. Y Murillo Karam también, bueno, pues va a buscar defenderse y estar cumpliendo su proceso en arraigo domiciliario, es decir, en su casa. ¿Tú crees que lo logre, Sergio? Pues como es la ley mexicana, casi puedes asegurar que sí. Va a ser así va a dar una indemnización de tantos milloncitos y ya la gente se va a olvidar y las autoridades se van a olvidar de lo mismo. Híjole, es Pero que... fíjate que Ah, no nomás es él. O sea, ya hicieron otras 83 órdenes de aprehensión. Él fue el primero. como la... Como la cabecilla de todo. Ah, ok. Y pues de hecho, primero fue la detención de él y luego se iban a conocer las 83 órdenes de aprehensión de diferentes personas, tanto en el ejército mexicano como en el gobierno. ¿Y qué te parece la opinión de Alito y de varios priistas que dicen que esta es una persecución política? No, pues que están locos. ¿Qué más podemos pensar? Porque Si este Murillo, aparte de todo lo que de dar verdad su histórica. verdad histórica, al decir que que los cuerpos fueron calcinados, que, que fueron Aventados al río. ajá, y además de eso, todos los testigos y pruebas que se dieron ya se demostraron que fueron mentiras, que los testigos fueron amenazados para que pudieran dar su versión, pero que son puras mentiras. Y fíjate, lo interesante de aquí es que resulta que Miguel Osorio Chong, quien fue exsecretario de Gobernación de la administración pasada, o sea, hace casi el jefe de Murillo Karam, pues él dice que esta es una persecución política y que el partido de Murillo Karam y de Miguel Osorio Chong, o sea, el PRI, van a defender a Murillo Karam hasta donde tope. Pero aquí hay algo interesante que comentaba el presidente de la República esta mañana. Dice Murillo Karam que él
no fue el que dijo la verdad histórica por sí solo, sino que pues básicamente dio a entender que lo obligaron. Entonces la pregunta que hacía esta mañana el presidente, o más bien decía el presidente López Obrador, que si fue alguien más quien le ordenó a Murillo Karam que dijera la verdad histórica o la supuesta verdad histórica, pues que lo diga. Digo, porque ahí está incluyendo básicamente otros personajes y más grandes que Murillo Karam. Sí, pues ahí se va la jerarquía. A lo mejor por eso lo quieren defender, ¿no? Para no tener que empezar a soltar los nombres de los involucrados. Sí, para que él también pues no se lleve a los demás, ¿no? Que se vaya solo, digámoslo así. Bueno, pues esta verdad histórica, lo único que deja de verdad es que se está haciendo un proceso y que este proceso se tiene que hacer ante la ley y como tal se tiene que cumplir porque pues no pueden seguir pasando estas cosas. Vamos a platicar de otro personaje, Sergio, de Rosario Robles, quien fuera exsecretaria de Sedato y de Sedesol en la administración pasada también. Pues ella dejó la cárcel este fin de semana después de haber estado casi 3 años en prisión preventiva, También este 19 de agosto salió, después de 3 años de estar ahí guardadita. guardadita por una acusación de la estafa maestra, que dicha estafa, bueno, pues no es otra cosa más que generar dinero a quienes tenían la intención de quedárselo a través de las dependencias. Sí, por ejemplo, las dependencias autorizaban dinero a diversas universidades y diversos programas para proyectos, becas, etcétera, y dinero que nunca le llegó a quien le tenía que llegar y que nunca se hicieron las obras que se tenían que hacer. Pues resulta que este monto de dinero alcanza los 5,000 millones de pesos. ¿Cómo ves, Sergio? Hijo, es una cantidad enorme que realmente ahí falsificaron. No nomás pusieron nombres, sino que también falsificaron firmas y falsificaron pues alumnos. Las becas a las que tenían derecho, pues fueron ahí Sí, pues, perdidas. sí, o sea, tuvieron que haber. Oye, pero ¿y dónde quedó ese dinero? O sea, saben de que fueron tantos millones, pero ¿y dónde está? Es que esa es la pregunta, ¿dónde quedó? Solo se sabe que es un desfalco al erario público y como tal, pues alguien tiene que responder. Rosario Robles, ella asegura que es inocente, ¿eh? Y ella dice que ella no sabía de esto en forma. Entonces, la pregunta sería, bueno, si ella no sabía, ¿cómo fue a dar la prisión? O bien, o ella sabía y no hizo nada. Son las únicas dos opciones que hay ahí. Entonces, como tal, si tú no haces nada, pues lógicamente tienes cierta responsabilidad en un asunto de fraude contra el erario público. Y bueno, Sergio, vamos a platicar ya por este asunto, dos asuntos que nos llaman la atención poderosamente de Abigail, una chica que fue detenida en Oaxaca y 3 horas después aparece sin vida. Bueno, pues se la llevan detenida los policías municipales y 3 horas después aparece sin vida. Y da la pequeña casualidad que dicen las autoridades que ella se suicidó. Los familiares aseguran que no. Entonces los familiares la encontraron con golpes en el cuerpo. Y la autopsia ya revelada dice que ella murió por ahorcamiento o asfixia. Bueno, este asunto todavía va para largo. Lo que sí es que se ve en el video que la chica no pone tanta resistencia y se la llevan detenida por una discusión con su pareja sentimental. El asunto es que nadie sabe qué pasó, solo pues ahí está que ella falleció y su pareja sentimental no aparece por ningún lado. Un asunto que llama poderosamente la atención porque al final de cuentas 3 horas después de que se la lleva la municipal fallece. Entonces ahí hay que hablar de este asunto de la seguridad que puedan brindar las autoridades a la hora de detener a alguien. Sí, me ha dicho que estamos viendo las imágenes de la joven. Este, pues la verdad está muy de dudar ese caso. De hecho, esta mujer pues tenía dos hijos, uno de 10 y uno de 3 años.
O sea, ¿qué motivos tendría para terminar con su vida si tenía por quién luchar y por quién ¿Por quién seguir? salvaguardar? Sí, Y que no se ve, no, en la detención no se ve que pues bueno, haya opuesto mucha resistencia. Bueno, el asunto es que... deja eso, ya había denuncias por parte de ella Ajá. de que su pareja la había golpeado, que la maltrataba y demás denuncias que pues las autoridades no quisieron nada. Sí, que las Ya dejaron ves que pasar. tienes que ir casi muriéndote para que te crean. Otra vez, ¿no? La violencia en contra de las mujeres. Y pues tristemente le tocó a ella, pero ahí es donde la autoridad tiene que poner, ahora sí que todas las formas y los procedimientos para llegar a la verdad. Y otro asunto que también llama la atención es el de Devani Escobar. Bueno, pues resulta que hay una persona detenida, ¿sí? Una ex empleada del hotel donde fue encontrada Devani. Pues resulta que esta empleada tenía memorias, tenía computadoras y 8 celulares con información. Y esta mujer es detenida y va a ser llamada a comparecer a una audiencia porque no brindó la información necesaria y ocultó información al respecto cuando se le pidió en su momento. Es por ello que se le decomisaron los dispositivos antes mencionados, como 8 celulares, memorias y un portátil. Entonces, este asunto pues va a seguir avanzando, el de Devani Escobar, quienes recordamos que pues fue la chica que duró desaparecida 13 días y finalmente fue hallada sin vida en una cisterna. Pues bueno, vamos a seguir platicando de este asunto, Sergio, del dios Tlaloc en lo regional. Vamos a platicar de la lluvia, las tormentas que han caído allá en San Juanito y pues también que han dado de qué hablar. Pues aquí también nos ha tocado muy buena lluvia. También nos ha tocado muy buena Como lluvia. dicen, y gracias a Dios nos ha estado lloviendo porque ya hacía mucha falta, ya estaban muy secas las presas. Ya no. Uno que quiere ir a pescar y Y si no, queda hay agua, pues ¿cómo vamos a ir. va? No, y que da la pequeña casualidad que ya las presas sí están agarrando agua, la boquilla ya lleva un porcentaje más o menos. Eh, el Águila también, pues varias de las presas del estado ya han recaudado una poca de agua. Pero este asunto de las lluvias pues va a seguir durante 15 días, dicen las autoridades de protección civil. Pues ojalá y que así siga. Un poco tardías, ¿no, Sergio, las lluvias? Fíjate que por lo regular yo tengo memoria de que a partir de los primeros, bueno, más bien los últimos de julio, Ajá. primeros de agosto ya está la lluvia todo lo que da. Y ahora siento que se atrasó ahí casi 20 días. Sí, Híjole. estuvo ahí, sí nos hizo sufrir un Sí, poquito más. con el calor, ¿verdad? Sí, Sí, pero bueno, el asunto es que no somos los y ya únicos. viene el frío, ya viene lo bueno. Ya es lo bueno. Bueno, lo bueno es que vamos a tener agua y lo más importante, que el año que entra, pues se pronostican buena siembra. Mira, nos están mandando un saludo aquí, Fernando Villarreal. Saludos, un abrazote, excelente programa. Muchas gracias y pues Muchas gracias, igualmente muchas gracias. Aquí estamos aquí andamos, dando Fer. lata aquí con el buen Pedro. Aquí andamos con la pandilla de toda esta producción que está detrás, que bueno, pues ahí ya los conoces, Fer, un saludo. Ya sabes cómo se portan estos chicos. Bueno, pues vamos a seguir platicando de este asunto de, oye, que va a haber un descuento para las placas, según anuncia el secretario de Hacienda, José Granillo, que dice que va a haber beneficios para quienes hayan cumplido con su pago de placas y que también va a haber beneficios para quien haga el trámite en el asunto del canje de placas, como por ejemplo condonación de algunas infracciones por traer placas extemporáneas y desde luego también pagos a meses sin intereses. Habrá que preguntarle si tenemos un carrito de ya de 1919, cuánto deberá y de cuánto podrá ser el descuento, ¿no? Pues sí tenemos que Que invitarlo de checar. perdidas. Sí, vamos a invitarlo. Oye, pues qué bien que digámoslo así, que se acoplan, ¿no?
sea, ¿cómo es posible que de buenas a primeras, aquí están las placas, tienen un mes para poder sacarlas y si no, multas y multas y multas? Pues la verdad no es algo ni siquiera lógico, ¿eh? Aparte de cómo están ahorita las finanzas De todo mundo. Sí, todos andamos ahí batallando como para que vengan y quieran simplemente implementar ahí las multas como si nada. Pues enhorabuena, ¿no? Qué bueno que están haciendo esa parte de pues dar ahora sí que beneficios a quienes cumplen y que al final de cuentas esperemos y no sea nada más una cuestión recaudatoria, que sea como nos han dicho, algo de seguridad. Dice nuestro amigo Fernando Villarreal, ya vienen las nieves de enero, Hijo. ya viene lo heladito, lo fresco. Y sí, así es que prepárate con la chamarrita. Prepárate con la chamarrita, Feri, con algo. Con un tequilita Ándale, para el frío. sí, sí, es un anticongelante. Bueno, vamos a seguir platicando también de este asunto de, pues, de nuestro presidente municipal, Marco Bonilla, quien dice que hay solución para quienes pisen un bache. La pregunta es, ¿se pisan los baches o simplemente se cae? Híjole, pues uno cae en el bache y se lleva casi medio carro de repente. Bueno, pues Ya no son baches, ya son cráteres. ya son cráteres, pero Oye, bueno, pero fíjate que trae muy buen muy buenas ideas y muy buena estrategia. Sí. De hecho, todos los días veo gente ahí tapando baches. Ya no sé si es bueno de que todos los días estén tapando baches. Porque dice, pues está trabajando, ¿no? Ajá. O de plano sabemos que las calles están de la fregada. No sabemos si es bueno o es malo, ¿no? Oh, sí, sí, no sabemos por dónde hacernos, ¿no? Pero lo que sí que el presidente municipal anuncia que a cualquier persona que tenga un percance con los baches, pues se acerque ahí a la oficialía, lógicamente con su documentación y con su croquis, por supuesto con su credencial de lector y su licencia vigentes para responder por los daños a la hora de caer en un bache. Está bien, ¿eh? Fíjate que qué bueno, porque al final de cuentas pues, los baches no se ven por este asunto del agua y bueno, yo no había escuchado de eso nunca en la vida, ¿eh? De hecho, en muy pocas ciudades se han logrado estos avances de que si tu automóvil sufre algún daño por un bache, corresponde el daño o el culpable, pues es el gobierno, ¿ah? Que es el que no atendió el problema de la avenida o de la calle. Y como comentas, no en todas las ciudades se da esto. Y si existe alguna ley, pues nadie la menciona, ¿ah? Porque nadie la conoce realmente. Y sí. Bueno, también estuvieron allá los regidores del presidente municipal, estuvieron en sesión de cabildo allá en el South, pues estuvieron ahí en una sesión pública y estuvieron tocando diversos temas como el tema de la seguridad. Pues enhorabuena que le ponen atención a la zona rural también. Sí, ahí estuvo nuestro amigo Marco ahí repartiendo también a los niños. Les repartió útiles y dos, tres cosillas, fíjate. Ah, qué bueno. Bueno, Sí. pues enhorabuena. Ayudándolos. Entonces anda, tú quieres decir que anda trabajando Marco. Pues Eso sí es se lo que ve, quiero. fíjate. De hecho, ahí en las fotos, pues todos los días se levanta bien temprano este hombre. No, oye, pues es que, qué bueno, ¿eh? Pero lo mejor de este asunto es que pues, no le hace daño, está joven. No está como uno, ¿eh? No, él sí se puede levantar temprano. Híjole, ya se le ven las canitas, ¿eh? Como Bueno, que sí, sí sí. se lo está acabando la presidencia municipal, sí está. Bueno, pero digo, todavía aguanta para seguir chambeando, ¿no? Y Sí, pues, o claro. sea, no está como pues, bastante viejo, digo, todavía está joven, todavía puede seguir trabajando y pues qué bueno que andan echándole ganas. Y bueno, vamos a platicar de este asunto de lo que pasó en Juárez, Sergio. Una mujer cae, pues no cae, baja al río Bravo para querer cruzar y se la lleva la corriente allá en Ciudad Juárez. Y bueno, tristemente la mujer llevaba una niña de 3 años. Muy lamentable, de hecho. Sí, y pues su hija fallece, ¿verdad? El asunto es que 7 kilómetros después hallan a la mujer y su hija pues fallece por querer cruzar el río Bravo y querer pues entregarse a las autoridades del lado americano para pedir asilo
allá en la Unión Americana, pues le costó la vida a su hija. Y la Guardia Nacional, la Policía Municipal y otras autoridades pues están resguardando el río Bravo. Inmigración, el Instituto de Inmigración también estuvo por ahí. Pues bueno, hablando de inmigración y de inmigrantes, vamos a hablar de algo que ni es un cuento, ni es un sueño, pero sí es una realidad. Resulta que el Instituto de Inmigración, sí, ese que se encarga de regular y dar atención a los migrantes y por supuesto dar un seguimiento óptimo al asunto de la migración en el país, pues tiene una historia de corrupción y tiene una historia de bastantes cosas malas, por decir agentes que se hicieron millonarios en su tiempo, hace ya bastante tiempo, y que están coludidos con el crimen organizado y que también estuvieron siendo parte de los coyotes y desde luego también gente que le quitó al migrante lo poco que traía en contubernio con la delincuencia. Se habla de que ex agentes se hicieron millonarios con este asunto de la migración y de los inmigrantes. Bueno, pues hoy el Instituto de Migración, a pesar de que tiene ya algunos años, pues sigue en pañales, Sergio. Muy decadente sus instalaciones y su personal, sobre todo, como tú lo comentas, y más que nada, no su personal, sino más bien los altos mandos, como siempre. Son los que andan ahí, pues viendo que se les pegan las uñas, ¿no? Sí, este asunto de la corrupción. Oye, ¿cómo es posible que el Instituto de Migración batalle por una pluma, por un papel? ¿Cómo es posible que en el estado de Chihuahua, y que ha de ser lo mismo en todas las delegaciones, haya 8 personas en la ciudad de Chihuahua trabajando en migración? 8 personas. Oye, si aquí hacen redadas de hasta de 100 canijos, hay migrantes que los tienen en hoteles, que los tienen en casas. Imagínate, 8 personas tienen que atender todo eso. Y luego todavía, personal, con todo respeto, que no demeritamos a las personas que están trabajando ahí, que tienen otra profesión, pero personal que no está capacitado con este asunto, o sea, personal afín al asunto de los derechos humanos, las relaciones internacionales, abogados, qué sé yo, personas de lenguas internacionales, personas que le sepan más al asunto de la migración. Y luego todavía, Sergio, el asunto de la regularización también es un desorden porque no se regula tal cual el departamento y tampoco regulan a los migrantes como tal. Entonces, el asunto de migración, el Instituto de Migración, es un asunto que se debe de atender y que se debe de poner en la mesa por un asunto esencial, porque algo está mal, la corrupción y los presupuestos. Pero más allá, también es un asunto que se debe de modificar y se debe de arreglar para hacer algo tan sencillo como regularizar a los migrantes, no aquí, cuando ya están aquí, sino cuando van a entrar, para poder evitar este asunto de que sean objeto del coyotaje y el crimen organizado. También se deben de tomar ciertas medidas en los departamentos que existen y se debe de mejorar el servicio al migrante. Pues que desgraciadamente a veces nada más son números. Para ese tipo de personas se consideran como números, no les dan ni siquiera pues lo más básico, cuando los tienen detenidos o simplemente lo hemos visto últimamente en los casos de los camiones que han encontrado llenos de cadáveres de migrantes. O sea, tanta cosa que... Es que es el asunto, o sea, por el asunto de que no hay una regularización, de que no hay un registro de cada migrante que entra a este país, de que no hay un registro tácito, pues los migrantes son objeto de esto. Entonces por eso nos hallamos, como tú dices, camiones con gente adentro y gente que pierde la vida, gente que pues al final de cuentas la recluta el crimen organizado en contubernio junto con autoridades de migración. No vamos a decir que todos,
No, hay gente que trabaja en migración que da la vida y que le echa muchas ganas y que por supuesto saca la casta, pero sí, la autoridad debe de poner más atención en un asunto que no está de moda, que es tan importante como la seguridad misma. Entonces sí, ojo, a la autoridad tiene que poner, no retenes, no, registrar a cualquier persona que entre a este país y en la frontera sur. ¿Para qué los quiere registrar aquí? Desgraciadamente desde allá viene ese problema, ¿verdad? Sí, Desde la frontera sur donde casi pasan como si nada. sí. Están en la hora del almuerzo y mira, hay otro migrante. Ah, ya apúntalo. Ya pasaron dos. Sí, claro. O sea, y ya pasaron tres y a ver qué traen, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, migración le está en pañales y le falta mucho al Instituto de Migración. Entonces, ahí está la hoja y las cartas sobre la mesa para que pongan atención a un problema que se llaman los migrantes y a un instituto que le falta mucho, pero mucho por hacer. Bueno, pues nosotros vamos a seguir platicando también de este asunto que pues ya se ve venir la inseguridad, Sergio, la inseguridad del Estado, pues sigue Chihuahua con los asuntos de ejecuciones y sigue pues dándose el asunto de los viernes, del jueves negro, ¿no? Fue el día que hubo balaceras en Ciudad Juárez. Sí. Y Si quieres mandamos a corte y ahorita perfecto, seguimos. perfecto, vamos a un corte y volvemos. Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí en sintonía y se lo apreciamos enormemente. Bueno, le platicábamos este asunto de la inseguridad, Sergio. Pues la inseguridad sigue dando de qué hablar, ¿no? Eh, Pues a ejecución- diestra y siniestra amanecen muertitos. ejecuciones Sí, aquí y allá. realmente estamos muy mal como ciudadanía y pues las autoridades también no ayudan mucho, ¿no? En esto. No han logrado. Porque vemos todos los días que amanece, como comento, un muertito, dos, tres, y nada más vemos esas notas, nunca vemos de que, ya supieron que ya capturaron a tal persona, ya hicieron tales recorridos, No, deja no tú. mejoran nada. Sí, exactamente, no mejoran, pero deja tú. Las mesas de seguridad. Siempre hablan de la mesa de seguridad. Yo me pregunto, ¿son cuadradas o son redondas? Ah, y las mesas de seguridad, ¿ya ves qué carta hablan de eso? Pues parece ¿Qué? que nada más van a tomar su cafecito, su pancito y órale. Porque Oye, realmente seguimos igual, no existe ninguna mejora. ni una solución. Oye, pues está bien, ¿no? Iremos a tomar cafecito, ¿no? Allá en las mesas Pues de a seguridad. ver si nos invitan, ¿no? Pero Sí. Bueno, pues la autoridad tiene que buscar opciones más viables porque el café y las galletas sí muy bueno. Las mesas redondas o cuadradas, las acciones son las que tienen que demostrarse y hacerse para evitar este asunto de la inseguridad, porque no puede ser posible que sigamos en esta tónica. Y bien, Sergio, pues
¿Algo que quisieras tú acotar por ahí? Agregar. Pues fíjate que no tomamos ahí este, el tema del rector. Ah, sí, cierto. Y a Nos ver, faltó ahí. platícanos. Ya ves que nada más había una persona, Sí, un solo candidato un para solo la rectoría de la UACH. así es. Pues por ley debe haber una terna. Deben de ser 3 los que están participando para la rectoría. Ajá. Y ya salieron dos personas, fíjate. Ah, ya, Sí. Ya existe esa terna, pero ya hay realmente nomás competencia. para abrir el camino, más que nada. O sea Porque que ya dijeron que ellos nomás son para que existiera la terna y poder hacer las elecciones. Pero o no s- están compitiendo. no están compitiendo, No, entonces, ¿cómo le van a hacer? ¿Ya tiene servida la mesa el favorito de rectoría? así es, va directo. Y todavía Híjole. tienen el descaro de decirlo. No, yo nomás estoy aquí para el Para, trámite, como quien dice. híjole. Oye, pues habrá que postularnos, ¿no? Para rector, ¿cuánto pagarán? Digo, han de pagar Híjole, bien. pues el presupuesto de la UASH es mucho mayor que el del municipio de Chihuahua. Con eso te digo todo. ¿Y cómo es Hijo, posible que nadie lo quiera? fíjate. Pues sí, uno de los contendientes es Luis Rivera Campos. Es el El elegido. ¿Cuál contrincante es el elegido? Es el que va directo. Es el que ya tiene ahí toda la mesa servida. la mesota servidota. Pues sí, fíjate. Bueno, pues entonces ojalá y nos toque una mesa de esas, ¿no? Espero que nos hable, ¿no? De perdida ahí. Oye, acérquese aquí A por el saludar. cafecito, sí. Ándale, sí. Pero pues muchas gracias de haberme invitado. Pues estamos aquí con mucho gusto, como No, siempre. bueno, quiera ser bienvenido. Gracias, gracias. Y bueno, pues usted, muchas gracias por aceptarnos allá en la intimidad de su hogar y por supuesto por aguantar a este par de individuos que tratan de informarle y tratan de hacerle amena la tarde. Pero también lo que queremos es que usted disfrute a su familia y por supuesto disfrute el día a día, pero más importante, sea feliz.